Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos por ahí? Los que están comiendo, buen provecho. Toda la gente que nos esté escuchando, que vaya manejando, pues con cuidado. Estamos aquí en este bello día, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. De parte de Radio UPG, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Lilia Segundo. Estamos en Adivina el Cuento. Y bueno, primero que nada quiero dar gracias. Me quito el cubrebocas, perdón, para escucharme un poco mejor. Y quiero dar gracias al rector de la Universidad Pedro de Gante, el licenciado Fernando Garza, por permitirme este espacio. También al director de radio, licenciado Enrique Sánchez, que también nos ayuda aquí en la colaboración de lo que es el espacio para llegar a sus hogares. Saludos a todos los niños que nos estén viendo especialmente. Y bueno, les recuerdo que tenemos los teléfonos en cabina por si quieren llamar, comentar, lo que ustedes quieran. Y son los siguientes: el 81 86 03 3602 y el 81 86 03 36 terminación 03. También nos pueden seguir por las redes sociales, que es la línea de Facebook, Radio UPG, el Instagram, Radio UPG Oficial, y también por medio del Twitter, Radio UPG Oficial. Tenemos también la página www.upg.mx y www.radioupg.mx para que también nos puedan seguir a través de la web y a través de las redes sociales y quieran compartir el contenido que tenemos para ustedes. Y bueno, ahora nos acompaña un invitado que es el Patito Cuac, y el Patito nos va a hablar de un tema muy importante. Hola Patito, ¿cómo estás? Hola amiguitos, espero que estén muy bien. Soy el Patito Cuac. Me gusta mucho el rock and roll y cuidar el medio ambiente, y por eso les traemos un cuento cuidando a los árboles, al agua y a todo lo que es naturaleza. Háganle caso a los maestros, a sus papás. Cuiden mucho el agua y todo lo que son los animales, los árboles y todo lo que sea verde. Me da gusto estar con ustedes. Hola Patito, a mí también me da mucho gusto que estés aquí con nosotros, compartiendo este espacio que es principalmente dirigido a los más pequeños del hogar, que pues muy seguramente muchos están de vacaciones. Y bueno, efectivamente este cuento va enfocado en una parte al medio ambiente. Nos habla de unos pececitos. Y bueno, antes de iniciar el cuento, les quiero mencionar algunas de las efemérides del día de hoy y de esta semana. Bueno, el día de hoy, un día como hoy, pero pues ya de 1928, muere el compositor Sir Edward, autor de Pompa y Circunstancia. También muere el actor mexicano Andrés Soler. Y en 1741, lo que es un 28 de julio, muere el compositor Antonio Vivaldi. Y en ese mismo día, pero de 1750, muere el compositor Juan Sebastián Bach a los 65 años. Y bueno, la música es muy importante. Yo siempre les digo que la música nos conecta con más personas porque es un lenguaje universal. Y es bueno, es esto que mencioné ahorita de Vivaldi, de Bach, que son uno de los compositores de música clásica, que es una música muy muy recomendada, sobre todo para las personas que están embarazadas. A los niños también les funciona muy bien desde el vientre ponerles ese tipo de música, ya que les activa ciertas conexiones neuronales. Entonces también es muy muy efectiva esa música para cuando están haciendo una tarea, cuando quieren relajarse, alguna cosa que ustedes que se sientan tensos. También por medio de la música es una manera de conectarse con sus sentidos y relajarse un poco. Y bueno, vamos a empezar con el cuento. Y el cuento dice que había una vez una tormenta muy muy fuerte, tan fuerte que arrancó árboles, arrancó montes, y la fuerza del agua arrastró a muchos peces. Entonces era una tormenta tan fuerte como de esas que a veces hay aquí en Nuevo León, esos huracanes que se vienen. ¿Quién no recuerda el huracán Alex? Y quien ya tiene años, que ya es mayor de edad o que tiene conocimiento, que vivió en su momento también el huracán Gilberto. Pues cada vez que hay un huracán
vemos cómo los árboles se caen, cómo el agua se desborda y cómo empieza un desorden, porque pues la fuerza natural, la fuerza de la naturaleza es más grande que la fuerza humana, ¿verdad? Entonces dice que pues esa tormenta devastó con muchos árboles, devastó los montes y arrastró a muchos peces y tortugas hasta casi llegar al mar. Hubo algunos animalitos que lograron sobrevivir agarrándose pues de donde pudieron, ahora sí que salvando su vida, tratando de sobrevivir, como quien dice la adaptación, ¿verdad? Aquí nos dice que muchos peces murieron, pero otros peces sí lograron salvarse y solamente aquellos que eran más fuertes. Entonces, pues solamente los peces más hábiles que tuvieron la oportunidad de sobrevivir, pues la vivieron muy difícil, pero sí hubo quienes se salvaron. Entonces, todos estaban muy enojados, todos los peces, imagínense por haber perdido a mamá, a sus hermanos, porque pues en esa tormenta que hubo se perdieron muchas especies y muchos peces estaban enojados por eso, que habían perdido a sus seres queridos y sus hogares. Entonces, como estaban tan enojados, decidieron marcharse a la cueva donde sabían que estaba un duende. Y ese duende gobernaba el valle. Bueno, esta historia sucede en un valle con lagunas, con ríos y con mar. Imagínense, un valle grandote, lleno de árboles, lleno de animales y con una hermosa cueva, una enorme cueva en donde habitaba un duendecillo. Esos duendecillos que son, pues, digamos, personajes pequeños y que tienen a veces las orejas muy grandes, así como los de algunos cuentos que ya conocen ustedes. Y bueno, todos estos peces fueron a la cueva como que a reclamarle a ese duende que gobernaba y pidiéndole explicaciones, pero fueron solamente los peces que podían llegar hasta la cueva, porque hubo unos que no podían nadar porque la corriente estaba muy fuerte, trataban de nadar contra corriente, entonces nada más algunos peces lograron llegar a la cueva en donde estaba el duende. Normalmente el duende era muy bueno, pues era muy simpático, era un duende muy chistoso que le gustaba hacer reír a las personas. Es como esos niños o esas personas que les gusta mucho contar chistes. Entonces el duende era muy simpático, era muy querido en el valle porque aparte de que era buen líder, pues era simpático. Y bueno, le gustaba hacer así como que reír a la gente, carcajadas, y ahí andaba en el valle. Bueno, aquel día en que los peces llegaron a la cueva, él se había despertado muy contento y al ver a todos los seres del valle se compadeció. El duende, al ver cómo ellos habían estado afectados por la tormenta, pues se compadeció, sintió compasión de ellos y decidió concederles el don al primero de los seres que se los pidiera. Entonces, imagínense ustedes tener esa varita mágica, ese duende que les diga: al primero que venga a mí le voy a conceder un deseo. Pues era la oportunidad para los peces de pedir aquello que a lo mejor estaban buscando tener y que no tenían, porque recordemos, de una tormenta muy fuerte hubo quienes murieron en esa tormenta y a pesar de ser seres de pues acuáticos, no sobrevivieron a la tormenta. Dice: aunque los seres terrestres fueron los que pudieron llegar a la cueva, el agua era mejor transmisora de mensajes que el aire. Hasta llegar estas palabras antes a los pececillos, así que desde su río pidieron primero. Entonces, los peces del mar se fueron al río y desde ahí pidieron: queremos permanecer en nuestro hogar por mucho que llueva. ¿Qué quiere decir? Que ellos, a pesar de que estuviera muy fuerte la lluvia, la tormenta, lo que fuera, un huracán, lo que sea, ellos querían seguir viviendo, querían seguir teniendo esa adaptabilidad a los fenómenos naturales para sobrevivir. Entonces, dice que querían permanecer en su hogar, ya no querían ver muertes. Entonces el duende les entregó a toda la especie de peces aletas y fuerza para nadar contra corriente. Imagínense ese poder tan grande, ese don de nadar contra corriente que se les dio a los peces. Y así fue como nació que los peces tienen las aletas y que pueden hacer
su nado contra la corriente. Fíjense cómo el duende se portó tan bueno que les concedió el deseo a los peces. Dice, y ellos, para que ellos pudieran volver a sus hogares, aunque las aguas los arrastraran hacia el mar, y pensó que con aquello su trabajo estaba terminado. El duende, al darles las aletas a los pececitos, pues ya se sintió muy satisfecho por haber ayudado a una especie, y más que nada para que esa especie sobreviviera a fuertes tormentas, a huracanes, a devastaciones y a todo aquello que pudiera ser un fenómeno que pudiera así como que ahí contra su vida atentar. Y bueno, no había ningún problema, pues muchos peces se habían acabado en el mar y ahora no sabían cómo regresar. Estaban tristes y afligidos porque estaban ya en el mar y no sabían cómo regresar al río. Y todos juntitos sin saber dónde ir y echándose de menos el hogar en el río, ya tenían las aletas y la fuerza para nadar contra corriente. Entonces los peces, cuando ya el duende les concede ese deseo, logran nadar contra corriente y volver a su hogar, que era el valle, el río en el valle. Entonces imagínense los peces ya toda la travesía que hicieron y muy contentos por tener aletas que les permitieran llegar de nueva cuenta a su hogar. Y dice que así ellos empezaron a nadar contra corriente, pero no les servía de mucho, por no decir que no les servía de nada. Vamos a ver por qué. Estaban tan desmotivados que un día un tiburón casi se los come de un bocado. Bueno, ahí también hay que ver las demás especies que también se consideran dentro de la especie acuática, los tiburones, y pues también a ellos se les tuvo que haber concedido algún deseo. Y entonces por eso se sentían desmotivados y corrieron todos juntos y gritaban: ahí viene el tiburón, ahí viene el tiburón. Imagínense la canción, hay una canción de eso, ¿verdad? Entonces corrieron y iban con ellos también estrellas del mar, un plantón, algas, corales, erizos, borgonias, y todos respondían lo mismo. Andaban nadando contra corriente porque pues ahí el que les hacía la vida imposible era un tiburón que se los quería comer. Dice un pez: ¿quieres llegar a un río en un valle? Y todos contestan: sí. Claro que les vamos a conceder ese deseo, les dice un animal que también era parte del valle, y les dice: pero los peces del río no se daban por vencidos, a pesar de que tenían en contra la corriente y a pesar de que tenían aletas, ellos como quiera tenían dificultades para llegar porque había un tiburón que los estaba acechando. Entonces salir del mar les era un poco complicado. Y así recorrieron años y pasaron años, todos los rincones del mar, hasta que un día uno de aquellos rincones dentro del mar encontraron una corriente de agua dulce. Recuerden que hay conexiones también en donde el río y el mar se fusionan, y esto fue lo que les ayudó mucho a los peces, que encontraron una corriente de agua dulce y que ya se sintieron muy a gusto, como en casa, ¿verdad? En su hábitat. Y locos y contentos, los peces fueron contra corriente con su fuerza y mayormente motivados para, pues, al sentir el agua dulce de aquel río, porque se sentían en su hogar y se fueron reencontrando con otros seres queridos que ya estaban en ese río. Y bueno, aquí aún seguían teniendo un problema cuando volvía a llover, porque volvían al mar y tardaban muchos años en regresar otra vez al valle, al río. La corriente se los llevaba porque pues el río, al momento de que llovía, se desbordaba y se los llevaba a los pobres pececitos, iban a dar hasta el mar. Entonces sí era un problema muy grave para ellos, porque pues muchos se quedaban sin su familia y daban al mar y ya no les daba para regresar. Tardaban años y años en regresar. Pero bueno, entonces decidieron visitar al duende nuevamente, porque a pesar de que tenían aletas, sí seguían con el mismo problema, seguían con ese problema de no poder regresar tan rápido a su casa. Y bueno, entonces al visitarlo al duende a la cueva y explicarle cómo les había pasado eso, que seguían arrastrándose,
El duende volvió a estar contento porque lo fueron a visitar y dice que les dijo que les iba a conceder otro deseo y decidió arreglar su problema, el problema de los peces que no podían regresar, poniendo un mapa mágico y poniendo ese mapa mágico en la cabecita de todos los peces para que tuvieran, aparte de aletas, aparte de la fuerza para nadar contra corriente, tuvieran la capacidad y la inteligencia para regresar a su hogar. Y bueno, aquí se acaba este cuento que habla un poco de los peces y de cómo se regresa a casa. Aquí también la moraleja que podemos poner es el camino para volver a casa. El camino para volver a casa. Les mando un saludo a todos los que han pasado por alguna migración, que hayan mudado a otro país, que se hayan ido o cambiado de casa, a lo mejor sus papás, los que hayan llegado aquí a Monterrey apenas, o los que se han ido de Monterrey buscando nuevas oportunidades quizá en otro país o en otro estado de la República, que a lo mejor a su papá le hayan ofrecido un mejor trabajo. Y pues es algo difícil. Aquí también el cuento nos aborda cómo los pececitos tienen esa dificultad para poder sobrevivir sin sus seres queridos, que es algo muy difícil y que es de valientes hacerlo. Por eso todos aquellos estudiantes, sobre todo los niveles medio y medio superior, que enfrentan esta problemática en donde en su tierra, en su lugar de nacimiento, no cuentan a lo mejor con las necesidades educativas, sus necesidades educativas no son satisfechas y tienden a mudarse a otros estados como Nuevo León, como Guadalajara, como la Ciudad de México, para poder hacer un crecimiento personal, académico y social en lo general. Entonces sí, un saludo a todos ellos y muchas felicitaciones por la valentía que le ponen para poder enfrentar esos cambios, porque este cuento también nos habla de todos los cambios que tenemos en nuestra travesía. Sobre todo dice cuando regresas a tu hogar. Y también saludo sobre todo a aquellos que se van a los Estados Unidos. Sabemos que es una situación muy complicada porque es otra cultura, otra forma, otro estilo de vida, en donde tienen que aprender un segundo idioma para poder comunicarse con los demás, tienen que aprender otras habilidades para poder sobresalir ante la competencia. Entonces sí, es de valientes el enfrentar los cambios, así como los peces que son arrastrados contra la corriente, pero que ellos luchan por volver a su hogar, luchan por volver a su origen. Y a veces nosotros tenemos esa tendencia de luchar por quienes somos y encontrarnos con nosotros mismos, con nuestros orígenes y con lo que somos en general. Entonces les traigo otro cuento que tiene que ver también con los viajes. Ahorita como que algo también con la naturaleza. Ahorita les voy a explicar por qué traje estas tapitas, el porqué de lo que tengo aquí, para primero comentarles de este cuento, que es un cuento de un viajero que se llama Gulliver. Él es un médico de profesión que decidió renunciar a su trabajo y emplearse totalmente para ir en barco en busca de fortuna. Imagínense toda la ambición de Gulliver, porque él quería conseguir una fortuna como en la época de los piratas, y que buscaban los tesoros escondidos y que atravesaban todo un mar o toda una isla con tal de encontrar el tesoro. Entonces Gulliver viajó en barco, naufragó, quedando al merced de las olas, y luchó con todas sus fuerzas también por nadar durante varias millas, y al llegar a tierra firme se dejó caer desfallecido, pues ya todo moribundo, así como que bien cansadísimo de tanto estar en el barco, ahí como manteniéndolo ante todo el oleaje, ¿verdad? Entonces se dejó caer porque ya no podía creer lo que veía en sus ojos, ya estaba todo muerto, así como que estaba inconsciente. Y cuando se deja caer, un ejército de diminutos hombrecillos le lanzaban lanzas pequeñas. Todos los hombrecillos le lanzaban muchas lanzas. Y para él, que era un gigante para ellos, pues él sentía como piquetes de alfileres. Los sentía los piquetes en todo su cuerpo, clavados en su piel. Y
lo despiertan y dice, tranquilícese, yo no vine a quitarles nada, ni tampoco soy malo, ya no me estén picoteando todo. Y dice que lo pidió a los hombrecillos que por favor se tranquilizaran. Y los hombrecillos pues se tranquilizaron porque vieron que Gulliver no era un tipo agresivo con ellos, que les habló muy bien y se hicieron amigos de Gulliver. Dijeron, bueno, te vamos a dejar, pero queremos pedirte un favor. ¿Cuál favor? Dice Gulliver. Pues quiero pedirte, le dice el líder de los hombrecillos, yo quiero pedirte que vayas al otro reino que está en guerra con nosotros y derribe sus barcos y te vamos a presentar ante nuestro emperador, pero queremos que nos hagas ese favor porque tenemos una guerra de hace varios años y queremos que tú nos ayudes. Pues obviamente lo llevaron ante el emperador y ante el emperador pues se quedó sorprendido porque era un hombre grande y él los ayudó a deshacerse de todos sus barquitos, de todas sus tropas, porque pues eran minis, era un mundo muy muy pequeño que Gulliver les ayudó. Y bueno, así fue como ellos le dejaron su mano estrecha a Gulliver porque les había ayudado a combatir al enemigo. Y atravesó el mar y dice que los barcos de los contrarios los hizo a un lado y los deshizo. Les aventó un cerillo, imagínense, ya con eso los hombrecillos se quedaron muertos, los del bando contrario, por así decirlo. Pero cuando Gulliver camina hacia otras tierras, se encuentra con un gigante. Y al verlo el gigante lo toma en sus manos, lo sube hasta sus ojos y quiere comérselo. Pero dicen que no se lo comió porque el gigante también le parecía agradable Gulliver. Sentía como que era un tipo bonito que podía reírse de él y que estaba muy chistoso. Entonces Gulliver dice que tenía mucho miedo, pero el gigante, en lugar de comérselo, se lo llevó a la reina. Y la reina lo tomó también en su mano. Y como le gustó mucho el aspecto de Gulliver en miniatura, le dio una mini casa. Y bueno, para Gulliver era una casa, porque Gulliver era tamaño normal, pero ahora no estaba con pequeños hombrecillos, ahora estaba con gigantes. Y esos gigantes a Gulliver le proporcionaron una casa, le proporcionaron alimento, ropa y todo para que subsistiera. Y al cabo de un tiempo, la reina le concedió la liberación a Gulliver para que pudiera ir en busca de más y más aventuras y recorriera el mundo en un barco. Y así fue como Gulliver pudo atravesar el mar y encontrarse en dos diferentes lugares, en donde uno eran hombrecillos que gracias a su empatía les logró caer bien, y por el otro lado eran gigantes a los que pues tampoco no le hicieron nada a Gulliver porque también les pareció muy chistoso. Y bueno, esos son los cuentos que tengo, son relacionados con viajes, con aventuras. Y bueno, los peces pues con hábitat, que es muy importante, el hábitat de los animales, de los seres vivos en la tierra en general. Es un tema muy importante del que quiero hablarles un poco, también reflexionar de cómo nosotros estamos cuidando nuestro hogar. Es nuestro hogar, el hogar de todos, de los humanos, de los animales, todos los seres vivos que la habitamos. La tierra pues tiene agua, mucha agua. Sin embargo, la gran cantidad, el gran porcentaje de agua, al ser el planeta azul, no tenemos la suficiente agua dulce, que viene siendo, no voy a poner marcas, pero digamos, el agua dulce, recuerden que es toda la que podemos consumir. Y casi el gran porcentaje, como ustedes conocen, si acuerdan de sus clases de geografía, los océanos que tenemos, todos los océanos tienen el agua salada. Es agua que no es apta para ser consumida. Solamente los ríos son los que nos proporcionan, ríos, manantiales, son los que nos proporcionan el agua que llega a nuestra casa para poder consumirla. Entonces es muy importante cuidar el agua. ¿Cómo nosotros podemos cuidar el agua? ¿Cuál es la forma en la que podemos hacerlo? Pues es muy sencillo. Por ejemplo, en las tareas básicas
de nuestra casa. Si ustedes niños le ayudan a su mamá a lavar los trastes, es muy importante hacerlo no directamente abriendo la llave y estar enjuagando el plato. Quizás es mejor dejar el agua para cierta cantidad de platos y ya enjuagarlos todos al mismo tiempo y no de uno por uno, para evitar que se esté derrochando mucha agua. Sobre todo aquí en nuestro estado, que es un lugar clima seco, pues tenemos, a pesar de que tenemos presas que las tenemos para nosotros, para satisfacer a toda la población, sin embargo también estos recursos, como dicen bien, son limitados y es importante cuidarla y ahorrarla para seguir teniéndolos. También cuando nosotros nos estamos lavando los dientes, evitar también dejar el chorro abierto, y en lugar de dejarlo abierto, y a veces hay gente que se lava los dientes y como quiera deja la llave abierta, es mejor cerrarle o de preferencia usar un vaso de agua para poder ahorrarnos. Entonces en casa ustedes niños y sus mamás y sus papás ahí por ahí se lavan los dientes y ven que están chorreando y ven que no cierran la llave, ustedes mismos recomiéndenle que use un vaso para que se pueda ahorrar, porque el agua es vital. Nuestro cuerpo es más porcentaje de agua, somos agua, entonces somos esa energía que lo que es el agua, que viene siendo pues, un elemento muy importante para la vida, entonces es muy importante conservarlo. También, por ejemplo, al momento de bañarnos, tratar de no excedernos en el tiempo, y al momento de lavar un carro, tampoco no como que el manguerazo, y también poder utilizar aquella agua que a lo mejor usamos, no sé, a lo mejor para enjuagar unos trastes, que no tiene contaminante, no tiene jabón, para poder ponérselo a las plantas, que las plantas también nos dan la vida por medio del oxígeno, y también cómo poner esa agua, en qué momentos. Recuerden que es muy importante alimentar a las plantas con agua, pero ya cuando cae el sol, para que puedan consumirla, para que puedan absorberla al 100%. Y esa es una de las maneras en cómo nosotros podemos consumir, cómo nosotros podemos ahorrar el agua, para poder tenerla por más tiempo, porque ahorita nos hablaban del hábito de los pececitos. Muchos peces han muerto lamentablemente por el cambio en las temperaturas, por la desaparición de ecosistemas. Si nosotros nos podemos investigar un poco, hay muchas cosas que se hacen en contra de la naturaleza y que son contrarias también a la ley. Busquemos en internet cuántos humedales han desaparecido, por ejemplo, del estado de Quintana Roo, en los humedales o manglares, que es donde se dan algunas especies vivas, muy diferentes a los bosques, muy diferentes a la pradera, muy diferentes a otros. Y ahí es donde lamentablemente, cuando hay una devastación, deforestación, y que es permitido por el mismo gobierno, pues ahí nos afecta directamente, indirectamente a todos, porque todos somos dueños de los ecosistemas y todos tenemos esa responsabilidad de cuidarlos. Sin embargo, sí, hubo muchas muertes de especies allá por Quintana Roo, sigue habiendo deforestaciones por la tala de árboles que están haciendo para construir a lo mejor hoteles de lujo, casas, cosas que traen lucro a ciertas entidades como el gobierno, algunas empresas privadas que buscan las concesiones por parte del gobierno, y eso pues trae consigo una serie de consecuencias naturales, cambios de clima. Entonces nuestro papel es cuidar el agua desde donde estamos. Otra de las formas de cuidar el agua, y que muy pocas personas lo mencionan, es con lo que comemos, tratando de evitar lo que es la carne de res proveniente de la vaca. Pues dicen que al momento de consumir nosotros la carne de res, estamos también haciendo perder litros y litros que se usan para la carne de res. Entonces sí es importante nosotros conservar este líquido. Y por otro lado, cuidar también la electricidad. Recuerden que la electricidad también es una fuente importante
precisamente que esa es la energía hidráulica por medio de las plantas de lo que son los ríos, que toman de algunos ríos de México y pueden hacer funcionar lo que es el sistema eléctrico. Recuerden tener apagados los focos de la casa cuando no están ocupándose los cuartos, cuando a lo mejor todavía hay todavía hay luz de día. Ahorita que estamos en un horario muy padre de verano, que incluso son las 8 de la noche, pero a pesar de que son las 8, sigue habiendo luz solar. Aprovechemos también esa luz solar para tener abierta la ventana o a lo mejor cerrada la ventana. Si tenemos clima en nuestra casa, cerrada la ventana, pero sin cortinas, desplazando las cortinas para poder aprovechar al máximo lo que es la luz solar, que es también muy importante aprovechar la luz solar. Y bueno, les traía este bote que es de aquí por parte de la Universidad Pedro de Gante, pues que también es socialmente responsable tanto con el medio ambiente como con lo social, aquello que beneficia a la sociedad. Y precisamente estas campañas muy seguramente ustedes las conocen. Los niños que están en casa les han pedido en su escuela como tarea, y los adultos que nos estén escuchando, recuerden pues que es muy importante las tapitas de refresco, las tapitas de agua, las tapitas de jugos, las tapitas incluso de a lo mejor del Suavitel, del Pinol, de productos de limpieza, para no decir marcas. Es muy importante para las asociaciones anticáncer, que a los niños les van a beneficiar a cambio de quimioterapias, de tratamientos, y que más que también aprovechamos para conservar el medio ambiente. Así reutilizamos lo que aún se puede usar, reusar. Entonces sí es muy importante apoyar este tipo de campañas que benefician a la sociedad y sobre todo también al medio ambiente. Por eso aquí traje, miren, fíjense ustedes, muchas tapitas de diferentes, de agua, de refresco, y así muchas tapitas que ustedes pueden ir guardando en un recipiente grande, en una botella a lo mejor de refresco, o a lo mejor como en un bote de agua. Y es una actividad muy sencilla que nos ayuda a conservar el medio ambiente. Ya lo decía de los alimentos, consumir menos aquellos en los que se gasta más litros de agua. Increíblemente en cada kilo de res se gastan miles de litros de agua. Entonces otra forma que también podemos contribuir a la sociedad es por medio de estas tapitas, y ya ustedes canalizarlas con los puntos de recolección, que aquí en la ciudad pues hay diferentes puntos de recolección. Incluso también algunas tiendas de conveniencia, supermercados tienen esta campaña vigente, y en algunas plazas comerciales he visto incluso en donde los puntos de recolección. Sí, es muy importante, a pesar de que si la campaña tiene mucha publicidad, necesitamos nosotros también darle publicidad, porque es algo que beneficia a los niños, al medio ambiente y a nosotros mismos. Y bueno, traje también esta playera. Es una playera naranja que aquí tiene un color muy bonito, y que trato de darles de mensaje con esta ropa, que también a veces nosotros nos ponemos a comprar muchas cosas, mucha ropa, sin tener necesidad a lo mejor de ello. Es muy bonito en el caso de los niños, las niñas, las mujeres sobre todo, tener una prenda nueva, tener una prenda bonita, nueva, y olerla y decir, oh, qué padre. Pero también es importante como personas contribuir con el ecosistema por medio de nuestra ropa, del uso que nosotros le damos, porque existen algunas empresas, emporios de marcas de ropa que tienen dentro de su estructura alguna forma de explotación laboral en aquellos países, digamos, de nivel socioeconómico bajo. Y entonces nosotros a lo mejor pensamos, no pasa nada si compro una ropa o algo muy cada 15 días o cada temporada. Y es bueno, la moda es algo muy lindo,
pero como parte del cambio social, cambio cultural, del chip, del ecosistema, es también conservar nosotros el medio ambiente por medio de la ropa de segunda mano, que a veces es ropa que aún está en buenas condiciones y se va a la basura, se va a pesar de que todavía puede seguir reutilizándose, y a lo mejor a veces porque es una simple mancha que puede solucionarse, o por un simple que el hilo o algo tan sencillo, ya tiramos a la basura algo que puede reutilizarse, algo que puede pues no perder esa vida y puede seguir teniendo un uso. Y bueno, las bolsas, estas que tengo por aquí, les voy a mostrar esta bolsa, bueno, esta, que le mando una felicitación a todas aquellas empresas, porque la reforma en la que se prohibían las bolsas de plástico ha tenido en la población una fuerte, pues ahora sí que una fuerte respuesta y casi que obligatoria, porque recordemos que ya no nos dan bolsas de plástico y que rara vez nos dan en algunos lugares, porque ahí se les quedaron, pero por lo regular ya nos dan bolsas de cartón que es un poco más amigable con el medio ambiente, el papel. Y bueno, felicidades a todo negocio, a toda empresa que esté dando estas bolsas de cartón y ya no nos da el plástico. Aquellas que nos proporcionan estas bolsas que incluso están muchísimo más bonitas y que nos dan ya sea en la ropa, al momento de comprar zapatos, nos dan bolsas de cartón. Y así también es como se reduce el consumo de plástico, que el plástico también es uno de los principales materiales que afecta al ecosistema natural, y se dice que afecta mucho en los mares, porque muchas bolsas de plástico llegaban a los mares, los peces se tragaban el plástico, los peces se ahogaban con ese mismo plástico, se enredaban entre las bolsas, los cordones de las bolsas, y así es como se perdía ese ecosistema que aparentemente no vemos nosotros. El hecho de que tiremos la basura no en un contenedor sino en la calle, al momento en que viene el río, al momento que viene el agua, un huracán o que vienen fuertes lluvias, todo eso va a parar a un sitio, y puede ser un río en donde le puedes quitar la vida a los peces, esos peces que están luchando por sobrevivir. Entonces es alguna acción también pequeña, simple, pero trascendente, el poder echar la basura en su lugar. Y bueno, estas bolsas que son importantes, las de cartón. Y esta bolsa que tengo aquí es una bolsa que ustedes ya conocen muy bien. Este tipo de bolsas de tela reutilizable que ya muchos supermercados, tiendas utilizan. Algunos otros compran su bolsa o la hacen. Y qué bueno que estemos usando este tipo de bolsas, que le damos un uso de más de 10 veces que lo podemos usar, y es muy resistente. Entonces esta es otra forma de contribuir fácilmente con el medio ambiente. Y bueno, lo que decían acerca de la basura, pues es muchísimo más sencillo reducir la contaminación si nosotros empezamos a tirar la basura en su lugar y aprender que también debemos de separar de acuerdo al residuo orgánico, inorgánico, o puede ser plástico y vidrio, cartón aparte. Todos los desechos es importante separarlos. Aparentemente en nuestro estado no existe un sistema de separación, y dices, bueno, voy a separarlos, pero llega el camión de basura y de nada va a servir que yo haya separado los desechos si el camión lo va a mezclar todo. Entonces yo les digo que sí hay forma de separarlos, lo hagamos. Y sí hay forma de separar como con bolsas. Los que son los de los camiones de basura, las personas que se encargan de ese servicio público, pues tienen conocimiento de ello, y para ellos es muchísimo más sencillo la recolección y sobre todo el proceso de lo que es la basura, porque al momento en que nosotros dejamos las bolsas afuera, ellos como quiera se hacen esa separación manual, y a lo mejor nosotros podemos estar juntando nuestras botellas también de plástico, que a veces consumimos mucho refresco, mucha agua, y ahí
las mezclamos con toda la demás basura, pero si ustedes las separan, créanme que las personas de servicios públicos que se dedican a recoger la basura, ellos también van a poder hacer esa separación porque saben que es simplemente plástico y que les puede traer un ingreso. O en su caso, si ustedes se dedican a lo mejor a lo que es la recolección, que se encargan de en su hogar cuando están en una reunión separar los desechos, ya sea plástico, latas de aluminio, pues a ustedes también les puede traer un beneficio económico, a lo mejor cambiándolos. Hay muchas campañas de supermercado, les recordaba, en donde el plástico, si juntas cierta cantidad, te dan a lo mejor en tarjeta, bono, punto, que te puede ayudar a comprar pues un poco de despensa. O en su caso los puntos, que también hay puntos en la ciudad de recolección de bote, de aluminio, sobre todo en aquellas reuniones en donde usan el aluminio, que es un poco más mejor pagado, pues también es importante reunirlo y tenerlo en cuenta, que a lo mejor vas a hacer un cambio porque tu contribución con el medio ambiente te va a ayudar también a lo mejor a tener ese beneficio económico sin buscarlo. Y bueno, pues lo más importante es cuidar y conservar y tener en mente, en claro, qué es lo que queremos para las generaciones futuras, para nosotros mismos, en qué mundo queremos habitar. Son cosas muy sencillas. Y bueno, traigo este papel también. Es una cartulina. A veces nosotros usamos cartulinas para hacer tareas. Ahí es un ejemplo. Cuando eran las clases presenciales, que a lo mejor hacíamos tareas y pegábamos nuestra cartulina en el pizarrón y empezábamos a hablar del tema. ¿Y qué hacíamos con la cartulina? Pues bueno, la tirábamos y ya, era todo lo que hacíamos. Pero nada, que una cartulina también nos puede servir, y a mí me han servido de muchas maneras, para hacer especies de contenedores, especies de envolturas. Por ejemplo, con esta cartulina nosotros podemos hacer este tipo de bolsas. Si compramos una asa, de este tipo de asas, si nosotros buscamos en internet tutoriales para hacer bolsas de cartón, esta cartulina, como es gruesa, pues nos puede ayudar a hacer este tipo de bolsas o hacer mini bolsas. Y a lo mejor si ya queremos nosotros regalar algo pequeño, como por ejemplo este spray, nosotros podemos ponerlo en bolsitas de papel reciclado, que también es otro punto muy, muy importante. Porque a mí, al menos en lo personal, puedo decir, y si a los niños les encargan o cuando van a una fiesta, a veces también por ir a una fiesta los papás se desviven por la envoltura. Y a veces nosotros tenemos en nuestra casa material del año pasado para todos los niños que se quedaron a medias en el ciclo escolar, que ya todo lo vieron virtual y que a lo mejor por ahí quedaron hojas de máquina, crayones, que nos pueden ayudar para hacer una envoltura con nuestras propias manos, hacer una manualidad, que las manualidades nos ayudan a la creatividad, a fortalecer nuestra creatividad, y todo ese beneficio también se refleja con el medio ambiente porque estamos contribuyendo a usar recursos que prácticamente muchos los van a tirar. Les digo, miren, con esta cartulina muchos, no, ya no me sirve, ya lo voy a tirar. Pero si nosotros le damos otro uso y sabemos usarlo de otra manera, créanme que van a ver la diferencia, van a notar cómo muchas cosas tienen segunda vida, que a lo mejor no de lo que para lo que originalmente fueron hechos, pero sí tienen una segunda vida. Y entonces sí es muy importante. Lo que comentaba del aprovechar la luz solar, tener el ventanal y las cortinas, recorrerlas. También otro punto es el foco. Nuestros focos, bueno, mamás, papás y niños, recuerden que la electricidad es muy importante y ahorrar energía se refleja también en el bolsillo, ya que nuestro recibo precisamente de luz baja si consumimos menos watts o kilowatts, como ellos le llaman, la medida con la que ahora sí que miden la electricidad. Entonces es importante tener focos ahorradores, apagar la televisión si no la estamos usando, el radio, apagar todos aquellos aparatos
y desenchufar cargadores cuando tampoco estamos conectados el celular a la corriente, porque son otras formas de ahorrar energía, que es un tema muy muy importante, porque las consecuencias si no cuidamos el medio ambiente son como en el cuento. Los peces buscan la manera de mudarse a su lugar de origen, pero se les complica ante tanto fenómeno, tanta agua que los echa para un lado, los echa para el otro, y tratan de nadar contra la corriente, y el duende les concede tener aletas, y el duende les concede tener la forma, un mapa en la cabeza para que puedan regresar a su hogar, pero qué necesidad de que los pobres peces también estén perdiéndose. Imagínense ustedes en un lugar estar perdidos, totalmente perdidos, y no saber regresar a casa. Es una sensación muy muy fea, y sobre todo para los peces de ver devastado su lugar, ver devastada su familia. Entonces en la realidad muchos animales están migrando, porque si no migran, si no van a otro ecosistema, mueren, o mueren en el camino o mueren al llegar. Pero ellos, los que sobreviven, se tienen que adaptar al medio ambiente, se tienen que adaptar a un nuevo medio ambiente, y por eso precisamente nosotros con pequeñas acciones podemos contribuir a la sociedad y podemos cuidar el medio ambiente. Y bueno, los dejo, hay mucho de qué hablar sobre este tema del medio ambiente, de cómo cuidar un poco a los animales, cómo cuidar a las plantas, que no hablé de los árboles, la importancia de los árboles, pero también son muy importantes cuidarlos, plantarlos, y bueno, en general. Les mando muchos saludos a todos los que nos estén viendo. Mi nombre es Lilia, estoy para ayudarles, para servirles. Recuerden que los teléfonos en cabina, el 81 8603 3602, y cualquier red social por la cual quieran ver este programa, Facebook, Twitter, o bien por la línea que es www.radioupg.mx. Y yo me despido de ustedes, les mando muchos besos, muchos saludos, hasta la próxima.